Cordial saludo, apreciada tutora y compañeros. Mi nombre es Diana Patricia Torres Rivera, soy del curso de aprendizaje. En esta presentación les daré una breve explicación de la tarea 5 de la opción final COA. Mi tutora asignada fue Ana Lisandra Fonseca. Hoy es 3 de diciembre de 2023. Entonces vamos a empezar con las teorías del aprendizaje. En el primer lugar tenemos la teoría conductual, tiene de autores representativos Iván Pavlov, John Watson y Frederick Skinner. Esta teoría tiene una concepción sobre la conducta de que una persona va desarrollando esta conducta a medida que crece y esta misma se va creando desde el ambiente en el que nos rodeamos. Es por ello que en la educación esto permite desarrollar un adecuado ambiente escolar en donde se promueven comportamientos que todos los alumnos deseen, ya sea desde un aprendizaje que se quiera adquirir o una conducta que el alumno considere buena. El aprendizaje bajo esta teoría se puede demostrar cuando el alumno refleja esto como un cambio conductual, como por ejemplo en las conductas maladaptativas, las cuales ya no pueden ser modificadas. Un ejemplo de esta teoría bajo el contexto escolar infantil se puede explicar así. En un aula de clases, un profesor de preescolar de matemáticas le reparte a sus alumnos una serie de fichas con números al azar. Cada uno posee 2 fichas con diferente número. El profesor les indica que cuando él los llame deberán decirle el número que aparece en la ficha y mostrarla a todos sus compañeros. Sara, una niña muy activa y aplicada, refleja un estilo de aprendizaje basado en la teoría conductual, pues ella desde que empezó la actividad le presta atención a las fichas de sus compañeros y trata de imitar en voz alta el número que estos representan y ve sus fichas de manera que trata de identificar si su número es el mismo al que expuso su compañero. Sara demuestra un dominio sobre la observación e imitación de sus compañeros, ya que hace que su aprendizaje sea conductual, pues aprende de su entorno y de las conductas y respuestas de sus compañeros. Demuestra asimismo su habilidad para imitar y respuestas aprendidas a lo largo de la clase. Ella demuestra un estilo de aprendizaje conductual, puesto que el aprendizaje ya lo adquiere en el momento en que se desarrolla la actividad y va aprendiendo de su entorno escolar, haciéndosele fácil adquirir conductas y aprendizajes basándose en el comportamiento de sus compañeros de clase. Teoría cognitiva. Tiene como autores representativos a Jean Piaget, Lev Vygotsky y Jerome Bruner. Esta teoría plantea que el conocimiento no se adquiere únicamente por interiorización del entorno social, sino que ésta se basa también en la construcción realizada por parte del sujeto. Esta teoría atribuye a la acción un rol fundamental en el aprendizaje, es decir, Piaget considera que el niño aprende lo que hace, la experiencia y manipulación del niño de los objetos le permitirá extraer sus propiedades, cualidades y características. A su vez, esta teoría y los diferentes autores de esta consideran que el niño aprende de manera genérica, es decir, con el tiempo y mediante etapas. Asimismo, mediante la exploración y participación de los mismos en el momento en el que se produce o se le presente el nuevo aprendizaje. Un ejemplo del contexto escolar infantil es cuando un grupo de niños de 4 años, el profesor quiere dar a conocer a ellos las figuras geométricas. Primero las dibuja en el tablero, en este caso solo triángulo, círculo, rectángulo, cuadrado y óvalo. Este les explica cuáles son las características de estas figuras y sus respectivos nombres. Para este profesor es importante que sus alumnos puedan aprender más rápido este aprendizaje, por lo que propone una actividad grupal a sus alumnos, la cual consiste en repartir a cada uno bloques de figuras geométricas con su respectivo molde, donde deberá ser insertada la pieza. A diferencia de sus compañeros, quienes solo intentaban ver dónde encajaba la pieza, Carlos, uno de los niños, muestra un estilo de aprendizaje cognitivo, pues este recuerda la explicación de su tutor y de su profesor y empieza a manipular las piezas de manera que pueda identificar las cualidades y características de cada una, para posterior a ello buscar su molde e insertar asertivamente cada pieza en cada molde. Carlos refleja una buena comprensión en la actividad y él mismo busca la manera de organizar y entender la información previa. Su estilo de aprendizaje se manifiesta mediante la habilidad de analizar, predisponer y comprender los patrones y dudas y establece una relación entre los objetos dados, siendo su punto fuerte la experimentación y la manipulación de los objetos. Por otro lado, tenemos la teoría del aprendizaje significativo. Su autor más representativo es David Ausubel, quien propone una explicación de aprendizaje desde el punto de vista cognoscitivo, tomando en cuenta al mismo tiempo los factores afectivos como la motivación.
Él parte desde la premisa de que existe una estructura en la cual se integra y se procesa toda la información. Esta estructura está formada por las creencias y los conceptos que la persona ya posee, los que deben ser tomados en consideración a planificar la instrucción. El aprendizaje significativo ocurre cuando la nueva información se enlaza con las ideas pertinentes de afianzamiento que ya existe en la estructura cognitiva de la persona que está aprendiendo. Un ejemplo bajo el contexto escolar infantil es en el aula de clases de segundo grado la maestra plantea una actividad de lectura en la que los niños deben leer un cuento y luego escribir un resumen sobre lo que entendieron. Durante la actividad la maestra observa que algunos niños muestran una preferencia por aprender a través de la conexión de nuevos conocimientos con sus experiencias previas. Vicky, una de las niñas, ella tiene 6 años, lee el cuento y relaciona los eventos y personajes con sus propias experiencias. Ella hace conexiones entre lo que está leyendo y lo que ya sabe, lo que le ayuda y le permite comprender y recordar la historia de manera significativa. En este caso se evidencia el estilo de aprendizaje significativo en la forma en la que Vicky relaciona la nueva información con sus experiencias previas. Ella muestra un estilo de aprendizaje significativo. La teoría del aprendizaje social. Los autores representativos son Albert Bandura y Lev Vygotsky. Esta teoría propone una serie de pasos para que el aprendizaje se pueda dar correctamente. Primero, la persona debe centrar toda su atención en función de esfuerzos y observar el modelo. Como segundo lugar, se tiene que el sujeto debe codificar bajo formas de memoria la conducta moldeada. Como tercer paso, se debe hacer la reproducción motora de la conducta observada y por último, se va a hacer el proceso de incentivación o de motivación. Los maestros educadores en esta teoría no solo son dan información a los alumnos, sino que ya se convierten en modelos a seguir, ya que según Bandura, ellos ya no son simplemente transmisores de información, sino que ahora se convierten en modelos de sus alumnos y toman un papel importante en los mensajes aprendidos de sus alumnos. Un ejemplo bajo el contexto escolar infantil es que en un aula de clases una maestra asigna una evaluación de aprendizaje a todos sus alumnos. Los asigna en grupos de A2, ya que es un poco compleja, aunque cabe destacar que la información que se le pregunta a ellos antes ya había sido explicada en clase a cada uno sin excepción alguna. Les advierte sobre la sobre el plagio y la copia durante el examen y asimismo le dan las instrucciones que estos deben de seguir. Cada uno de los niños no sabía qué pasaría si alguno de ellos intentaba copiar. Entonces, el grupo 3 intentaba copiarse de las respuestas del grupo 7. Al darse cuenta la maestra les anula el examen a los dos grupos y los envía a coordinación. El resto de los grupos, al ver lo que podía pasar si intentaban lo mismo, decidieron hacer sus exámenes por sí mismos. En el resto de los grupos se refleja un aprendizaje social, ya que ellos aprenden lo que ven y convierten ese aprendizaje en experiencia imitando o dejando de lado conductas de su entorno social. Teoría del constructivismo. Sus autores más representativos son Jean Piaget, Lev Vygotsky y Jerome Bruner. Según Chadwick, el planteamiento de base de este enfoque consiste en que el individuo es una construcción propia que se va produciendo como resultado de la interacción de sus disposiciones internas y su medio ambiente. Por lo tanto, su conocimiento no es una copia de la realidad, sino que más bien es una construcción que se hace la misma persona. La enseñanza de manera secuencial lineal es totalmente rechazada por los constructivistas. Para el constructivismo no es tan importante el resultado del aprendizaje, sino más bien el proceso mediante el cual se adquiere dicho conocimiento. En esta teoría se basa en que las estructuras el alumno construye durante el proceso de aprendizaje, las cuales le facilitan su propia adquisición del comportamiento. Un ejemplo al contexto escolar infantil puede ser: en un salón de clases de preescolar, un profesor busca la manera de que sus estudiantes de 5 años aprendan las vocales. Como no todos saben escribirlas, este propone una actividad para todo el grupo, la cual consiste en pasar al tablero a explicar cómo ellos hacen cada una de las vocales y en caso de no saber cómo se les explica, cómo hacerlo. Posterior a ello, la profesora genera un debate puesto que no todos la escriben de un mismo orden. Ejemplo: en el caso de la A hay estudiantes que primero hacen la bolita y el palito. Después, como
como hay estudiantes que lo hacen de manera viceversa, primero hacen el palito y luego la bolita. Así que a cada uno se les da una hoja para que ellos describan a su manera cada una de las vocales. Pablo, uno de los niños que no sabía cómo escribir una de esas vocales, fue de gran ayuda a este debate, ya que le ayudó a pensar nuevas formas y maneras de poder escribir la vocal que antes no sabía. Le ayuda ya que él aprendió a escribir la vocal que se le dificultaba y aprendió nuevas formas de escribir las otras vocales. Demostró un aprendizaje de carácter constructivista, ya que este adquirió conocimiento mediante el proceso de aprendizaje para posterior a ello aplicar lo aprendido en las actividades asignadas. Este se ayudó de la respuesta de sus compañeros para mejorar su desempeño y conocimiento. Conclusiones. El aprendizaje es un tema muy importante hoy en día y su estudio y comprensión es ampliamente complejo, ya que es mediante ella que se entiende el proceso de aprendizaje de cada persona y por qué se aprende de esa manera, ya que como se sabe cada persona conlleva en su proceso de vida un mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. La importancia que tiene el proceso pedagógico hoy en día y la importancia de que se usen estrategias metodológicas y recursos que respondan a los diferentes estilos y sistemas de representación, de manera que se favorezca el aprendizaje de todos los estudiantes de acuerdo con su ciclo evolutivo, nivel de desarrollo y necesidades educativas, con la finalidad de elevar niveles de motivación, fortalecer la calidad de los aprendizajes y conseguir un mejor rendimiento académico. Conocer el impacto que han tenido las teorías de aprendizaje permite que como psicólogos en proceso tengamos herramientas que nos permitan estructurar estrategias para abordar en los posibles casos que se nos presenten. Se puede afirmar que el aprendizaje ha sido una necesidad del ser humano. Ha tenido que adquirir conocimiento para poder sobrevivir en la sociedad. Por lo tanto, las teorías del aprendizaje ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento humano, permitiendo elaborar estrategias de aprendizaje. Es importante destacar que estas teorías no solo tienen una gran relevancia en el campo de la educación, sino también en la práctica psicológica, relacionada con temas vinculados al pensamiento y comportamiento humano en los diferentes contextos con los que se rodean y conforman. Es importante recalcar que las teorías del aprendizaje no solo son de trascendencia en el contexto de la educación, sino también en el contexto psicológico, ya que esta está vinculada al comportamiento humano en los diferentes contextos en los que habita y rodea. Todos estos temas abordados a lo largo del curso son de gran importancia para mi aprendizaje como futura profesional de psicología, ya que mediante este curso pude adquirir conocimientos de gran importancia relacionados con el aprendizaje, la forma en la que los humanos piensan y adquieren conocimiento. Me permitió saber e identificar el tipo de aprendizaje que puede tener una persona bajo los distintos contextos de la vida cotidiana. Evaluación del acompañamiento docente. A lo largo del curso, el acompañamiento docente por parte de la tutora fue muy bueno. Su método de enseñanza y los materiales didácticos son muy fáciles de entender y aplicar. Todo eso me permitió lograr un dominio de todos los conocimientos adquiridos durante el curso. Su asistencia en cada una de las actividades fue muy buena. Siempre nos corrigió los aportes y retroalimentó de manera amable y eficaz. Cada uno de nuestros aportes o avances de las actividades. Me gustó mucho que fuera mi tutora, ya que gracias a ellos aprendí a dominar las normas APA. Fueron 2 actividades en las que me dejaron varios puntos